A ver, pensemos en esto. La psicología tiene un poder que es inmenso. Puede sanar las heridas más profundas del alma, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de hacer un daño terrible. Es, en toda regla, un arma de doble filo. Y es justo por esa dualidad que la ética no es un lujo ni un extra, sino una necesidad absoluta en esta disciplina. Y justo esa es la pregunta central de todo esto. Para entender por qué un código ético es tan vital, primero tenemos que asomarnos a esos momentos, los más oscuros de la psicología, cuando esa promesa de sanar se rompió y se convirtió en una herramienta de opresión. Es que hay que entenderlo. Hubo un tiempo, y no fue hace tanto, en que la psicología operaba como en el lejano oeste, sin reglas claras, sin un marco ético que la guiara. Pensemos en finales del siglo XIX, principios del XX. La psicología estaba, digamos, desesperada por ser vista como una ciencia seria, ¿no? Pero esa ambición, bueno, tuvo un costo altísimo. Muchas veces se dejó de lado la protección de las personas que participaban en sus estudios. Y en la práctica, ¿qué significaba esto? Pues significaba experimentos sin que la gente diera su consentimiento o que su información personal no se protegiera para nada. Y ojo, en México pasó algo muy concreto. Se trajeron pruebas de Estados Unidos y Europa y se aplicaron así, sin ninguna adaptación cultural. ¿El resultado? Un montón de estudiantes etiquetados injustamente, lo que solo reforzó las desigualdades sociales que ya existían. Pero bueno, estos problemas iniciales eran solo la punta del iceberg. La historia de la psicología está, lamentablemente, marcada por episodios que hicieron que la creación de códigos éticos fuera ya no una opción, sino una urgencia. Miren, esta línea de tiempo es un mapa de los peores fracasos éticos. Cada uno de estos puntos es un momento en que la disciplina le falló a la gente, pero de una manera garrafal. Estamos hablando de engañar a pacientes hasta, sí, participar directamente en tortura. Pensemos un momento en Tuskegee. 40 años. Durante 40 años a cientos de hombres afroamericanos con sífilis se les dijo que estaban recibiendo tratamiento cuando en realidad no. Los engañaron para que los investigadores pudieran simplemente ver qué pasaba con la enfermedad. Es una traición a lo más básico de la confianza humana. Y claro, tenemos el famoso experimento de la prisión de Stanford. Un estudio que se suponía era sobre roles sociales y que tuvieron que cancelar en cuestión de días. ¿Por qué? Porque los estudiantes que hacían de guardianes se volvieron sádicos, abusivos de verdad con los prisioneros. Es la prueba perfecta de cómo el poder, sin límites éticos, corrompe, incluso en una simulación. Pero el daño no solo pasaba en los laboratorios, Durante décadas, la institución misma de la psicología, la oficial, clasificó la homosexualidad como una enfermedad mental, así en sus manuales. Y el eco de esa decisión, resuena hasta hoy, porque legitimó prácticas horribles como las mal llamadas terapias de conversión, que como bien señalan las fuentes, todavía hoy causan un dolor profundísimo en muchos lugares, incluido México. Siguen perpetuando el estigma y la discriminación. Claro, frente a toda esta historia de abusos, la profesión, pues ya no le quedó de otra más que reaccionar. Esta crisis de confianza obligó a la psicología a verse en el espejo y ahora sí, a construir un escudo protector. Y esto es clave, El código ético no apareció de la nada, no fue una idea teórica. Se forjó literalmente en el fuego de todos estos errores. La Asociación Americana de Psicología no solo se sentó a escribir reglas, no, recopiló miles de dilemas reales de psicólogos de carne y hueso para crear una guía que de verdad sirviera. Y todo esto culminó en 2008 con una declaración universal, porque se reconoció que estos principios tenían que ser globales. Pero bueno, la historia no termina ahí. Tener un código escrito no significa que la lucha haya acabado. Para nada. Hoy, los principios éticos se enfrentan a desafíos nuevos y bastante complejos. A ver, por ejemplo, el principio de justicia. Esto no se trata solo de ser imparcial y ya. No. Exige que los psicólogos tomen un papel activo, que trabajen para derribar las barreras que impiden que la gente reciba la ayuda que necesita. Y aquí hay una diferencia que es crucial. Trato igualitario es darle a todo el mundo la misma caja para que vean por encima de una barda. Pero ¿qué pasa si una persona es más bajita que otra? Acceso equitativo es darle a cada quien la caja del tamaño que necesita para poder ver. Bueno, la justicia en psicología busca eso, la equidad, no solo la igualdad formal. Y por supuesto que vemos cómo se rompe este principio en el día a día. Desde la discriminación más directa como negarle el servicio a alguien que vive con VIH hasta problemas más estructurales.
Por ejemplo, que no haya psicólogos en zonas rurales de México o que se sigan usando pruebas que no tienen nada que ver con la cultura local y que al final acaban discriminando. Ok, pasemos a otro principio, la integridad. En pocas palabras, significa ser honestos. Se trata de que la práctica se base en evidencia científica, de ser transparentes y sobre todo de rechazar de plano cualquier cosa que huela a fraude o charlatanería. Pero la integridad, se enfrenta a amenazas todo el tiempo. El plagio en las tesis, que ha sido un tema fuerte en México, es una de ellas, pero también la enorme popularidad de prácticas sin ninguna base científica como las constelaciones familiares. O peor, gente que promete curas milagrosas entre sesiones. Cada una de estas cosas va destrozando la confianza que la gente pone en la profesión. Y todo esto nos lleva a la recta final. Porque tener un código ético guardado en un cajón no sirve de nada. Es una responsabilidad que se tiene que vivir y, más importante aún, vigilar todos los días. El gran problema es que en muchísimos lugares, y México es un buen ejemplo, los códigos existen en el papel, pero no siempre en la realidad. Muchas veces son solo una declaración de buenas intenciones. Si no hay mecanismos reales para supervisar y para sancionar, la gente sigue desprotegida. Y con esto volvemos a la idea del principio. La psicología, con todo su increíble potencial para hacer el bien, se convierte en un arma peligrosísima cuando se aleja de la ética. La historia ya nos lo ha dejado clarísimo, una y otra vez. Esta frase final creo que lo resume todo a la perfección. El propósito último de la psicología no es solo entender la mente, es hacerlo de una manera que honre y que eleve la dignidad humana. Así que nos quedamos con una pregunta para reflexionar. Cuando la confianza se rompe de esta manera, ¿cómo se reconstruye? Porque está claro que no basta con un código escrito. Exige un compromiso real, activo, vigilante, de cada profesional, todos y cada uno de los días. La lucha por una psicología verdaderamente ética, bueno, esa nunca termina.